ellos buscar soluciones sostenibles para el mundo del packaging, que ahora, como bien sabemos, es un mundo muy contaminante, tenemos muchos problemas de plástico y microplástico. Entonces, gracias a la biomasa de algas, que es una biomasa muy interesante, nos podemos llegar a tener un material de embalaje biodegradable, completamente biodegradable. Y entonces ahí reemplazar donde el plástico está y donde contamina. Yo creo que el Parque Científico lo que proporciona mucho es ayudar a la startup al inicio, al momento de implantarse y de querer crecer, de pues muchas herramientas para facilitarlo, ¿no? Porque montar una empresa pues es muy difícil, y cuando tienes un apoyo de una estructura que te dan mucho servicio, que te da mucha protección y ayuda para poder crecer más fácilmente y ayudarnos en esto, y que también trabajar en un sitio donde hay mucha emoción científica, ¿no? Estar en el centro de la investigación y del desarrollo pues también es muy interesante, y que haya muchos actores y esto.